Muy buenos días con todos. Mi nombre es Alejandro Maldonado. Hoy tengo el gusto de ser el moderador de esta tercera y última jornada de este seminario de minería, petróleo y gas. A nombre de IDEN y nuestros patrocinadores, quiero darles la más cordial bienvenida a este evento académico. Quisiera recordarles que IDEM es una organización sin fines de lucro que busca crear oportunidades de superación a través de cursos virtuales a los cuales se conectan cientos de becarios en diferentes regiones del país. Queremos crear oportunidades de superación sin importar el lugar de origen o nivel socioeconómico desde donde se conectan nuestros estudiantes becados. Para comenzar con esta tercera jornada, le doy la bienvenida a Io Mejía, quien es director en KPMG. Él es contador público por la Universidad Nacional Pedro Regallo, máster en tributación por la Universidad Católica del Perú y experto en temas de compliance y tributación. Él nos hablará de compliance en el sector hidrocarburos. Adelante, por favor, Iván, te escuchamos atentamente. Buenos días a todos. De verdad que es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Iván Mejía, como ya lo ha comentado anteriormente el presentador. Agradezco en esta oportunidad a IDEN por eh, la posibilidad de poder llegar a todos ustedes en este gran esfuerzo que IDEN está teniendo. Muy buena iniciativa, así que estoy muy emocionado de poder conversar con ustedes. El día de hoy vamos a conversar, yo diría en términos amplios, generales, no tanto como abuelo de pájaro, pero en términos generales, de una especialidad muy relevante dentro de los aspectos fiscales, que es la del cumplimiento tributario. El cumplir con las obligaciones tributarias mensuales, anuales, que una empresa de hidrocarburos debe tener en cuenta desde el aspecto normativo y desde la práctica eh, y la jurisprudencia, ¿no? Entonces, ahora estoy mostrando una presentación y voy a empezar con la agenda o el contenido que vamos a abordar el día de hoy. Se ven muchos temas, voy a tratar de abarcar en todos ellos de una manera general y cualquier duda al final seguramente o consulta van a tener que canalizar cualquiera de sus consultas a través de las personas de IDEN encargadas. Vamos a tocar todos estos temas y vamos a empezar por el régimen de estabilidad tributaria que es aplicable a este tipo de compañías. En términos generales, nosotros como Estado tenemos una serie de beneficios y que permiten que las inversiones importantes, como pueden ser las de minería, la gente que, o las empresas grandes que vienen a gestionar infraestructura a través de concesiones que el Estado brinda, y también concesiones en el plano de los hidrocarburos para la explotación de gas y petróleo, son los canales especiales para poder llegar a contar con estas concesiones. Y entonces, uno de los beneficios, si se podría llamar así, es el de la estabilidad tributaria. Es decir, las empresas se comprometen a hacer inversiones bien relevantes siempre y cuando tengan esto, una estabilidad legal, una estabilidad jurídica y una estabilidad tributaria, que es básicamente, y en términos muy sencillos, el quedar, el que quede congelado el sistema tributario, la cantidad de impuestos, la cuantía de ellos, las características o la normativa en general de los impuestos que estaban vigentes al momento que se firma el acuerdo de concesión o el contrato de concesión. Y entonces, el régimen de estabilidad tributaria es, en términos fiscales, de los primeros pasos que da un contratista o futuro contratista en hidrocarburos cuando firma el contrato por la obtención o la posibilidad de utilizar en el futuro un contrato por un lote petrolero. Y entonces tenemos una serie de normativas, no las voy a tocar a detalle, básicamente están desde la Constitución Política del Perú, están contenidas ahí, están contenidas en el Código Civil, y cuando ya vamos aterrizando un poco más en la parte de la normativa de la ley de hidrocarburos o de las normas de hidrocarburos, nos encontramos con el artículo 12 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es la 26221, en donde
se habla precisamente de que estas inversiones, siendo grandes, siendo importantes, tienen la posibilidad de firmar este contrato, este convenio de estabilidad para congelar las normas y no aparezcan en el tiempo nuevas regulaciones, nuevas normas que hagan que la carga fiscal que ellos tenían prevista al inicio del contrato y por la cual seguramente hicieron la inversión o hicieron algunos cálculos a futuro para saber qué tan rentable iba a ser el negocio, no se incremente, no se ve incrementada por la imposición de nuevas normativas, de nuevos impuestos o cargas fiscales en el futuro, y que además las condiciones, ya entrando directamente, por ejemplo, en el impuesto a la renta, esas cargas no se vean aumentadas por nuevos requisitos para, por ejemplo, hacer deducible un gasto. Y entonces, con esto congelamos con el régimen de estabilidad tributaria, con esto congelamos el régimen vigente a la firma del contrato. Eh, qué cosas deberíamos tener en cuenta cuando hablamos del régimen de estabilidad tributaria? Em, Seguramente en otras ponencias deben haber tenido en cuenta que el convenio de estabilidad, perdón, el convenio de concesión se firma por cada lote concesionado. Y entonces, ¿puedo yo haber firmado un lote, un contrato de concesión en el año 2020 y estabilizarme por ese contrato con las normas vigentes al 2020? Puedo, posteriormente, como empresa, volver a obtener la concesión de otro lote ubicado en otra parte del Perú y también firmar un contrato de concesión. Cada uno de ellos tendrá normas diferentes a las cuales pueden estar vigentes. Es decir, puede ser que el primero tenga una determinada carga fiscal y el segundo tenga mayores cargas fiscales porque de repente en el lapso de ese tiempo en que firmaron el segundo, aparecieron algunas limitaciones, restricciones o nuevas formas de limitar los gastos para ser deducibles, con lo cual la carga fiscal en términos proporcionales es diferente entre una y otra. Y entonces aquí vamos entrando a lo que más adelante vamos a comentar y se relaciona con la separación o la determinación o la forma cedular que tenemos eh, cuando determinamos el impuesto a la renta en el caso de las empresas de hidrocarburos. Esto como de alguna manera, de alguna manera decirlo así, como un adelanto de lo que vamos a ir comentando y de lo que es importante saber en términos fiscales, en términos del impuesto a la renta principalmente. Entonces, la estabilidad tributaria funciona a dos niveles, funciona al nivel del dividendo del inversionista y además también es aplicable a la empresa. La estabilidad aplica para las actividades de exploración, explotación o explotación realizadas en ejecución del contrato, incluida la venta o exportación de hidrocarburos. Y también abarca a las actividades complementarias, pero siempre y cuando estén ligadas a las actividades previas que mencioné de exploración y explotación que se requieran realizar para que complementen estas anteriores, ¿no? Eh, cuando, cuando estamos fuera de estas actividades, y soy una empresa que si bien tiene la concesión de dos lotes petroleros, por otras actividades que no tengan relación y que en las normas o en la ley orgánica de hidrocarburos las llama otras actividades, evidentemente no tendremos ningún tipo de estabilidad tributaria. Y en el punto D ustedes podrán ver lo que mencioné, el hecho de que como hay una cedularización en la determinación del impuesto a la renta, un contrato lo determinaré en base a una vigencia o a unas normas vigentes a determinado momento, otro a otro, a otro periodo vigente, y las otras actividades no entrarán en una estabilidad y por lo tanto se verán afectadas cuando las cargas fiscales empiecen a incrementarse o cambien, en definitiva.
Y, y entonces podemos ir entrando al siguiente punto de la agenda, pero hay que tener muy en cuenta esto, porque en el ejemplo que acabo de dar, en donde tengo aparentemente tres momentos a tener en cuenta de normas vigentes, ¿qué pasa con aquellos gastos, por ejemplo, que pueden ser comunes a los tres y por alguna razón tengo que aplicar alguna diferencia en el tratamiento en ese gasto común? De hecho, no es un tema abordado por las normas y podríamos empezar a hablar de proporciones. Si tengo la limitación para deducir un gasto y eso le aplica a la actualidad y no le aplica a los regímenes o regímenes estabilizados de algún contrato, entonces podría pensar que la limitación la puedo aplicar por una parte del gasto o, y por la otra parte, o proporcionalmente hablando, no le aplico esa limitación. De hecho, una forma conservadora de ver esto implicaría aplicar la limitación hacia todo para no tener que entrar en una discusión de si la proporción es la mejor forma de hacerlo, más aún cuando no tengo una norma específica. Entonces, estas son algunas de las cosas que nos va trayendo esta forma cedular de hacer una determinación del impuesto a la renta para el caso de las empresas que están ligadas a la actividad de hidrocarburos. Y otro tema bien importante, que también va a tener un impacto en lo que más adelante llamaremos gastos prooperativos, es que mientras yo no firme el contrato de concesión y por lo tanto no haya firmado en paralelo el convenio de estabilidad, voy a haber posiblemente hecho muchos gastos, muchas inversiones que me preparan para llegar incluso, no digo a la explotación, digo simplemente a conseguir el contrato de concesión. Y entonces, estos gastos previos, estas inversiones previas, no tendrán un régimen de estabilidad. A tener en cuenta esto hacia adelante porque estos previos también deben tener un efecto o afectarán el impuesto a la renta en el futuro. No necesariamente de inmediato, porque si son gastos prooperativos, van a afectar cuando haya explotación o cuando haya generación de ingresos en concreto. Y otra vez y nuevamente venimos con los temas comunes, ¿no? Porque de repente soy una empresa que por un lado tiene un par de contratos de concesión, pero a la vez desarrollo otras actividades que me generan ingresos y los gastos prooperativos que no están estabilizados podrían de alguna manera bañar todo lo que en el futuro yo estoy realizando como empresa. Este es un punto importante a tener en cuenta. Pasamos al siguiente tema, que es el famoso ring fencing, que es básicamente, y acá lo que quiero hacer es una especie de preámbulo que tiene que ver más con un tema vigente y actual en la práctica a nivel internacional, que si bien es recogido en parte por nuestra legislación local y el tratamiento que se le da a los hidrocarburos en Perú en términos fiscales, no es recogido por completo, porque seguimos en el tema importante de la cedularización, que es separar eh, todo lo relacionado a un contrato en un cajón para tratarlo solo con el régimen estabilizado al que puede estar, uno de otro, ¿no? Separando los contratos y los lotes que yo tengo concesionados. El ring fencing, que es esta práctica internacional, implica eh, incluso no transferir ningún tipo de pérdida entre sí, ¿de acuerdo? Que es una de las características del tratamiento peruano, que si bien tenemos una especie de ring fencing, decía, eh, tiene algunas concesiones, mientras que, o algunas diferencias con la práctica internacional, mientras que el ring fencing, como es conocido internacionalmente, no deja que fluya absolutamente nada entre los lotes, entre los contratos de petroleros. La práctica local sí permite eso. Y uno de los puntos importantes es la pérdida, ¿no? Yo genero una pérdida en alguno de los lotes y debo aplicarla contra aquel lote que sí está
productivo y que está generando renta. Mientras que en el régimen que les menciono, que es práctica internacional, llamado ring fencing, no sucede lo mismo. Y esto lo pueden ver en la diapositiva cuando menciono que cuando se aplica por área o proyecto individual, la renta de un área o proyecto individual no puede ser compensada contra las pérdidas de otra área o proyecto. Eh, en algunos países también se menciona, y sabemos que en algunos países, en algunos casos, los costos de exploración sí pueden cruzar eh, este ring fencing, y eh, hay algunas ideas sobre las cuales se ha basado esta práctica, que es, por ejemplo, el que el objetivo siempre sea proteger el nivel de renta, ¿no? Siempre la renta sea mayor, porque cuando yo no dejo pasar absolutamente nada entre un contrato petrolero y otro, no tengo la posibilidad de pagar menos impuestos, porque aquel que está productivo y genera renta, aquel otro que está productivo y genera renta, pagará el impuesto por ella, por esta renta, y el otro que tiene pérdida no lo podrá hacer. O sea, no podrá rebajar siquiera la otra renta. No lo hará, pero tampoco podrá rebajar otro lote. Con lo cual, el objetivo es siempre tener un nivel de renta mucho más alto. Eh, Ahora, es importante mencionar que como desventaja el ring fencing, no necesariamente va a incentivar la inversión de las personas o de las empresas matrices grandes que quieren venir a instalarse a algún país que tenga un régimen de ring fencing poco flexible o nada flexible, en el sentido de trasladar pérdidas, por ejemplo. Voy a ir a aquel país o me va a ser más atractivo aquel país en donde sé que de repente en alguno de los lotes voy a tener pérdida para poder trasladarlo al otro, ¿no? Y entonces no genera un incentivo tan potente este ring fencing, que es muy, muy estricto a nivel de no trasladar los, eh, los costos o los gastos y las pérdidas, ¿no? Y esto como un preámbulo para poder hablar ya en términos concretos del tratamiento tributario que se da a los gastos por los lotes petroleros. Y pasamos a la siguiente. Ok. Aquí tenemos un poco, en resumen, cuál debería ser el tratamiento de los resultados fiscales por cada lote, por cada lote petrolero. Y hay que tener en cuenta primero qué tipo de costos, gastos e inversiones, gastos preoperativos voy a tener. Hace un momento hablábamos de todo aquello que estaba previo a la estabilidad tributaria, que es el momento en que yo me convierto recién en un concesionario de hidrocarburos. Antes de eso he venido haciendo gastos, y esos gastos o esas inversiones podrían ser calificadas como gastos preoperativos. Una vez que empiezo a cumplir el plan que está puesto en el convenio o contrato de concesión, empiezo a hacer primeras inversiones, que serían los gastos de exploración. Una vez que tengo identificado dónde voy a hacer los pozos petroleros, por ejemplo, empezaré mi fase de desarrollo. Empezaré a desarrollar los pozos, y luego, en algún punto, empezaré la fase de extracción y posteriormente la de explotación, que es ya la de venta concretamente, o la de extracción comercial o venta de los hidrocarburos. Y entonces, una vez que ya empiezo la exploración y el desarrollo, todos estos costos e inversiones tengo que consolidarlas y tener una especie de balance en términos contables, por así decirlo, por cada pozo petrolero. Eh, Voy a tener posiblemente actividades relacionadas. Voy a tener también otras actividades que no sean
propias del tema de hidrocarburos. Y entonces, aquí viene la parte en la que nosotros siempre debemos hacer mucho énfasis en el control. Eh, la tecnología y la forma de agrupar la data que representa las inversiones y los costos va a ser muy relevante en esta parte. Porque si no tengo una forma fehaciente de demostrar frente a una revisión, no voy a poder sustentar mis amortizaciones y el impacto en resultados cuando empiece a explotar los hidrocarburos. Así que esta parte hay que tenerla muy en cuenta. Y esta es la parte, digamos, en donde establecemos las bases de nuestros atributos fiscales, de nuestros costos fiscales, que van a ser amortizados en lo sucesivo. Eh, Todo esto está contenido en el artículo 50 de la Ley de Hidrocarburos, la 26221, y complementariamente en el Reglamento de la Garantía de la Estabilidad Tributaria en el Decreto Supremo 032, que se hace énfasis de la cedularización o de la determinación del impuesto a la renta por cada lote petrolero por separado. Eh, Cuando yo ya esté en explotación y resulta que empiezo a tener, por un lado, por un lote, renta y por otro, pérdida, puedo esas pérdidas compensarlas contra las que tengo renta y generar el pago de un menor impuesto. Incluso en los formularios y declaraciones que uno tiene que hacer del impuesto a la renta al final del año, se encuentran separados los lotes para determinarlos de esa manera y luego los junto para pagar un impuesto sobre la base global. Y también está separadas las otras actividades que no tienen que ver con la explotación de hidrocarburos, perdón, y que eh, bueno, nos permitirán tener resultados, pero esos no estarán estabilizados seguramente, no tendrán un régimen de estabilidad tributaria y no podrán ser compensados contra los otros que sí están relacionados con las operaciones de hidrocarburos. ¿Ok? Entonces, la identificación es bien, bien relevante, porque son inversiones muy grandes que van a poder ser, como lo veremos en un momento, amortizadas en determinada cantidad de tiempo y generarán un impacto en el impuesto a la renta. ¿Okay? Importante, aquí lo he puesto al final, importante también es cómo haremos los pagos a cuenta, porque, eh, bueno, en términos generales sabemos que eh, la determinación de los pagos a cuenta no ha sido modificada durante mucho tiempo, con lo cual podríamos estar hablando que el régimen de estabilidad tributaria entre un lote y otro no debería impactar el tratamiento de los pagos a cuenta en general, pero lo que sí va a suceder es que tengo resultados diferentes y por lo tanto podría tener una determinación de un pago a cuenta si yo lo cedularizo diferente, ¿no? Mientras que en alguno puedo tener un coeficiente X, en otro debería tener un coeficiente Y. Y entonces a veces hay que hacer algún tipo de artificio para terminar pagando, terminar cancelando el pago a cuenta correspondiente, el pago a cuenta adecuado, porque estoy determinando un pago a cuenta bajo un coeficiente en uno de los contratos petroleros y termino determinando otro pago a cuenta bajo otro coeficiente, me refiero, o bajo otra metodología aplicable, porque de repente hasta tuve pérdida, y entonces voy a tener que hacer quizá algún tipo de artificio para terminar determinando un pago a cuenta que esté conforme a mi determinación en mis papeles de trabajo, en mi Excel, y que no va a salir necesariamente de un cálculo que provenga de una declaración mensual, porque sabemos de que sale de una sola forma, ¿no? La determinación del coeficiente sale pues dividiendo los ingresos del año anterior entre el impuesto a la renta o el impuesto a la renta entre los ingresos y te determina un coeficiente, pero ese es el acumulado, no va a salir igual que si yo lo sacara de manera cedularizada. Así que hay que tener mucho en cuenta eso. Ok, estoy controlando un poco el tiempo para no pasarme. Y
Y entonces, esto es un poco lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? De manera gráfica. Debemos hacer la compensación obligatoria de aquel lote, que como ustedes ven, le hemos puesto el lote A o el contrato de licencia A, que no está productivo, mientras que el B ya está productivo, o en todo caso está generando renta, y la pérdida se va a trasladar hacia el otro lado y podremos pagar un poco menos de impuesto, ¿no? Ok. Ahora, vamos al tratamiento de los gastos de exploración y desarrollo. Y nuevamente venimos con un poquito de práctica internacional. Eh, ¿Qué nos dice este enfoque de costos completos? Que debemos capitalizar la inversión asociada a un campo petrolero y gas exitoso. Dicha inversión en exploración y desarrollo se registra como un activo a largo plazo, por ejemplo, como un intangible en el balance general para ser amortizada, es decir, cargada, a medida que se utilizan los activos. Y bueno, y aquí esto es relevante porque estamos frente a una potencial diferencia temporal en términos del impuesto a la renta o del impuesto a la renta diferido, que se podrá generar cuando yo invierto, tengo grandes inversiones y tengo un tratamiento tributario que me lleva a amortizar o impactar resultados de los gastos de exploración y desarrollo de una manera y de una manera diferente en términos contables y financieros. Y entonces, en concreto, los gastos de exploración y desarrollo son los gastos de exploración, los gastos de desarrollo, las demás inversiones, incluidos los costos de los pozos. A ver, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El decreto Supremo 032, que habla que es el reglamento de la garantía de la estabilidad tributaria, que complementa la parte tributaria de la ley de hidrocarburos, la 26221, nos dice cuáles son estos gastos de exploración y desarrollo. Pero más que conceptualizarlos, lo que se establece concretamente en el artículo 53 de la ley es que nosotros tenemos que, en términos prácticos, poner en una bolsa estos gastos. Y aquí se generaron en algún tiempo atrás y hasta ahora alguna duda en relación a qué se refería con demás inversiones. Porque claramente, y tenemos algunos otros reglamentos contenidos en las normas de hidrocarburos que hablan específicamente desde un punto de vista técnico qué cosa es exploración y qué cosa es desarrollo y qué actividades conforman la exploración y el desarrollo, claramente establecidos y son temas realmente técnicos, ¿no? Técnicos me refiero a actividades técnicas que se deben realizar para poner a punto los pozos petroleros y se hayan desarrollado. Pero cuando la norma nos habla de más inversiones, existía en algún punto la duda de si incluso todas aquellas cosas administrativas, ¿no? Que estaban vinculadas, que tenían una vinculación, no técnica, pero sí que se vinculaban con el llegar a poner a punto un lote petrolero para explotarlo. Y lo que se ha definido es que efectivamente todas las demás inversiones que estén vinculadas con ella, así sean administrativas, deben ponerse en esa bolsa. Eh, no confundir esas demás inversiones con algún tipo de gasto preoperativo, porque, como decía hace un momento, y ahora cobra relevancia lo que les mencionaba, el gasto preoperativo en este caso, si las demás inversiones se reconocen en la bolsa a amortizar durante el periodo de la exploración y desarrollo, esos no son los mismos que los gastos preoperativos que yo he tenido que, o inversiones preoperativas, que yo he tenido que incurrir hasta antes de firmar el contrato de concesión y por lo tanto de estabilidad tributaria. Es muy relevante esto porque eh, pueden ser importes significativos. Y no solo eso, podemos estar hablando de cosas comunes también. Es decir, tengo un pozo petrolero o un contrato petrolero, contrato
sí, de lote petrolero, que va a tener todos estos conceptos de inversión y de gastos, y puedo tener en paralelo otro lote que está en el mismo estatus, en el mismo nivel, es decir, en el mismo nivel de avance, gastos de exploración, de desarrollo e inversiones, pero puede ser que yo esté haciendo inversiones para ambos, para ambos. Lo que nos dicen las normas es que cuando no sean plenamente identificables, vamos a tener que separarlos. Y por eso que aquí cobra relevancia lo que les mencioné hace un momento. El Decreto Supremo 032 nos habla de tener un manual contable, un manual que permita establecer bien el costo, los gastos, los ingresos y todo lo que está relacionado con cada lote para poder hacer justamente una determinación del impuesto a la renta correcta. Entonces, gastos de exploración y desarrollo, me queda claro de que van a ser orientados a un lote en específico y puedo separarlos y diferenciarlos de uno y otro. Pero cuando ya estoy entrando al plano de las inversiones o demás inversiones, como dice la norma, eh, podríamos entrar al plano de las proporciones, si es que están relacionados con uno o dos o más lotes petroleros. Así que tener en cuenta esto. Y se acumula en una bolsa. Vale decir que si yo he tenido oportunidad de revisar algunas empresas y recuerdo una que estuvo más o menos 5 años invirtiendo y solamente tenía un lote. Entonces no tenía mayor problema porque acumuló todo y al empezar la explotación, la extracción comercial, empezó a amortizarlo, ¿no? Eh, y la norma dice que esto se amortizará de acuerdo a unidades de producción o en no menos de 5 ejercicios, es decir, 20% al año. Muchos optan por hacerlo así, pero eso va a depender del planning o de la estrategia tributaria que se quiera, ¿no? Porque podría ser que de alguna manera, ¿no? Puede que no tenga resultados favorables al inicio y entonces no me convendría tener mucha pérdida, ¿no? Más aún si pretendo poner un sistema A que va a generar que mi pérdida se agote en 4 años, ¿no? Y entonces, sobre los gastos de exploración y desarrollo, aquí tenemos un informe, es un poco antiguo, pero de alguna manera nos da una luz también, ¿no? En este en concreto dice que el contribuyente, o que no es posible que el contribuyente amortice los gastos e inversiones incurridas en la etapa de exploración y desarrollo, que se hacen mención en el artículo 53 de la ley de hidrocarburos, en una oportunidad anterior al inicio de la extracción comercial de hidrocarburos. Se acumula la bolsa y a partir de la extracción comercial o venta del primer hidrocarburo, yo debo empezar a amortizar. Antes no. ¿Ok? Esta es la parte de gastos de exploración y desarrollo. Los gastos preoperativos. Aquí hay bastante material en relación a gastos preoperativos y por eso hacía bastante énfasis en esta distinción que debemos tener en cuenta, que es, oye, ¿por qué voy a tener gastos preoperativos? Piensan muchos, ¿no? ¿Por qué los voy a tener si, digamos, si yo cuando ya tengo mi contrato petrolero y empiezo a explorar, empiezo a desarrollar y demás inversiones, ¿dónde están los gastos? Y bueno, aquí tenemos alguna información que es relevante para el reconocimiento tributario, el reconocimiento en resultados de de los gastos preoperativos. Como saben, la amortización de los gastos preoperativos pueden tener dos enfoques. Aquí hemos puesto el primero. Y tiene que ver con que los gastos preoperativos tienen que reconocerse solo cuando estoy haciendo un nuevo producto o una nueva actividad. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque a veces tenemos empresas industriales, por ejemplo, que venden determinado producto y cuando empiezan a crecer, creen que las inversiones podrían
tener que ser gastos preoperativos porque estoy haciendo crecer mi producción. Pero el primer enfoque es pensar de que esos no son gastos preoperativos en la medida que no estoy implementando una línea de negocio nueva, estoy lanzando un nuevo producto o realizando una nueva actividad. Ese es el primer enfoque. Un segundo enfoque eh, está referido a que em, tengo un proyecto que se separa en etapas o en subproyectos que me llevan a tener que establecer que cada proyecto debe tener una inversión por separado y por lo tanto tendría que esperar a que esa nueva etapa del proyecto entre en operaciones o entre en comercial, en actividades comerciales, en venta, para yo haber tenido que acumular por esa etapa esas inversiones o ese gasto preoperativo por etapa para poder recién amortizarlo, ¿no? Entonces, hay dos enfoques, pero sin duda tienen que ver con la casuística, con la situación en cada caso, ¿no? En un primer caso, estamos hablando claramente de que yo como industrial, en lugar de producir 1000, ahora produzco 2000. Y entonces, ¿qué hice? Incrementé mi capacidad, pero de repente eso es un activo, ¿no? O sea, construí o le puse alguna forma o encontré una forma de potenciar mejor mis máquinas que me lleven a producir 2000 y eso no necesariamente es un gasto preoperativo en ese primer enfoque, ¿no? Tendría que haber hecho una nueva línea de producto diferente para que pueda ser reconocido como tal. Y el segundo, como les mencionaba, tiene que ver un poco con las etapas. Ahora continuamos. Bueno, y los plazos de amortización de estos gastos preoperativos, como sabemos, básicamente están relacionados con que se puedan amortizar en un plazo máximo de 10 años. ¿Ok? Otro tema relevante o creería que así como los gastos de exploración y desarrollo, que una vez que llegamos a la etapa de extracción comercial los puedo amortizar en 5 años, incluido el costo de los ductos. Otro tema relevante y típico en, en las operaciones de hidrocarburos son los famosos llamados egresos sin valor de recuperación. Y quiero empezar eh, a comentar este punto con una anécdota que me pasó hace muchos años. En una de las revisiones que realicé fuera de Lima, me encontré con una empresa que ya estaba en etapa de extracción comercial, ya estaba vendiendo, ya había pasado su etapa de gasto de exploración y desarrollo, y rápidamente, ¿no? En 2 años ya tenía utilidad y incluso había hecho algunos comunicados informales, o sea, había filtrado la información de que tendrían utilidad y que pagarían impuesto a la renta y por lo tanto participación de los trabajadores. Pero no se habían dado cuenta de esta disposición que, que está regulada en el artículo 11 del 03295 del Reglamento de la Garantía de la Estabilidad Tributaria y también está regulada en la propia Ley de Hidrocarburos, en la parte fiscal. ¿Y qué tiene de relevante esto? Que a diferencia de cualquier otra empresa que tiene inversiones muy grandes, cuando tiene inversiones muy grandes, o tenemos un activo o posiblemente tenemos un intangible. Pero cuando hablamos de los hidrocarburos, cuando yo empiezo a vender, yo seguramente, dentro de la extensión grande que tiene un lote petrolero, no voy a hacer solamente un pozo petrolero. Voy a hacer 10, 15, 20, los que pueda hacer. Y cada pozo petrolero tiene un valor bien significativo, va a depender de muchísimos factores, ¿no? De la condición del terreno, de dónde está
hasta qué punto tengo que llegar para obtener el petróleo o posiblemente el gas, que también puede fluir. Y entonces estamos hablando de que cada pozo petrolero, no sé, yo he visto inversiones de $1 millón, 500.000, $2 millones. Son inversiones muy, muy grandes. Y entonces, ¿qué pasaba en esta empresa? Cuando yo, y pongo la figura, cuando yo estoy en etapa de extracción comercial y cuando yo ya estoy vendiendo y cuando yo estoy amortizando ahí el 20% de mi inversión de gastos de exploración y desarrollo, así yo venda mucho, con ese 20% seguramente voy a tener una renta, quizá no sea grande, pero quizá tenga una renta importante, con lo cual yo diría voy a pagar impuestos. Pero adicionalmente, los egresos sin valor de recuperación se conceptualizan como todas las inversiones, aquí está, inversiones para perforación, completamiento o puesta de producción de pozos de cualquier naturaleza, inclusive los estratigráficos. Es decir, prácticamente el valor del pozo petrolero que se hace se va a gasto de inmediato, mientras que contablemente todos los costos, todos los pozos eh, se activan como intangibles y se amortizan en algunos casos en el tiempo de la concesión. Para efectos tributarios, todas las inversiones hechas en pozos petroleros en la etapa de extracción comercial se van a resultados por completo. Entonces, mientras que en el caso que les comentaba, la empresa creía que tenía renta porque todos estos inversiones en pozos petroleros los había activado y los quería amortizar en, creo, 5% cada año, se tenían que ir al gasto por completo. Imagínense pasar de un resultado donde yo el pozo petrolero o 10 pozos petroleros, $10 millones, había solamente impactado resultados $500.000, pasar de 500.000 a poder tener un gasto de $10 millones, era una cosa que tumbaba la pérdida, que tumbaba la renta y la convertía en pérdida. Y entonces, cuando me tocó hacer la revisión en esta oportunidad, me encontré con una empresa que decía tener renta, iba a pagar participación de los trabajadores, pero en realidad tenía una pérdida gigante. Y bueno, se generaron ciertamente algunos conflictos a nivel laboral, ¿no? Porque ellos, creo que habían, incluso muchos de ellos habían hecho algunas inversiones de capital, los trabajadores pensando que iban a tener una cierta cantidad de sueldos, ¿no? Bueno, y para cortar el cuento, lo que tuvieron que hacer en ese momento, la empresa lo que tuvo que hacer es entregar un bono extraordinario, que no era la cantidad que se había, o sea, que iba a salir a nivel de participación de trabajadores, que iban a ser como 10 sueldos, sino que el bono ya equivalía a 2 o 3, ¿no? Pero de alguna manera paliar un poco el efecto adverso que se tuvo, esa mala sensación que tuvieron los trabajadores de sentirse hasta engañados, eh, porque se creía que se estaba haciendo algo incorrecto, ¿no? Que se estaba haciendo algo malo, ¿no? Bueno, y entonces esto es un punto súper relevante. Una vez que empieza la extracción comercial, aparte de la amortización de los gastos de exploración y desarrollo, tenemos que tener en cuenta que los gastos o los egresos sin valor de recuperación, que así se llaman, se van al gasto. Y eso implica que las inversiones en los pozos, que son millonarias, se vayan al gasto de inmediato. Y como dice ahí, no entrarán los activos o los equipos de superficie, que para los que conocen la industria son muy pocos, porque todo está bajo la tierra. ¿Qué está arriba? Está arriba, bueno, básicamente yo recuerdo mucho una máquina, un aparato que se llama el arbolito, eh, que tiene una serie de válvulas y que es el aditamento que permite eh, generar las presiones y demás cosas hacia abajo, ¿no? Entonces, todo lo que está hecho afuera no es un egreso sin valor de recuperación, se debe analizar porque en algunos casos hay
algún tipo de infraestructura, algunas mallas, eh, perdón, algunas mallas que permiten que cuando el petróleo sale o se derrama, ¿no? Proteja el terreno. Entonces, hay alguna infraestructura afuera que sí debe ser reconocida como activo, con la depreciación seguramente del 20% para cuando se trata de equipos, no cuando se trata de infraestructura, pero lo relevante está abajo. Lo relevante está en el servicio de perforación que lo hace se llama RIC, que es uno de estos megataladros que prestan el servicio, estas empresas que prestan el servicio para hacer estos pozos gigantes, y el revestimiento alrededor, ¿no? Que también implica poner una serie eh, de equipos adentro y toda la tecnología que va. Aparte, como menciona ahí, otras inversiones, ¿no? Porque no solamente es el pozo petrolero, yo sigo haciendo inversiones, eh, y esas inversiones también van al gasto. Entonces, es relevante. Y siempre se ha opinado de que así como en las grandes inversiones uno tiene un régimen de estabilidad que es favorable, que suele ser favorable, el egreso sin valor de recuperación, que se asimila un poco con la industria minera, con los gastos de desarrollo, que también se pueden amortizar o mandar resultados en 1 o 3 años, este es otro especie de beneficio también, ¿no? Porque yo invertí mucho y cuando empiezo a generar la venta del petróleo o del gas, ya tanto con el 20% de la amortización de gastos de exploración y desarrollo, como con estos egresos sin valor de recuperación, digamos, no voy a tener renta por un tiempo, lo cual me da un respiro, digamos, para no pagar impuestos de inmediato, ¿no? Mientras que contablemente sí tengo diferencias temporales por el impuesto a la renta diferido, porque, como decía, los pozos van a tener que ser activados como intangibles seguramente y amortizados en el tiempo con una gran diferencia, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con los egresos sin valor de recuperación. Hace un momento hablaba del ducto principal, ¿no? Básicamente hay diferentes formas de transportar los hidrocarburos, pero regularmente cuando estamos hablando de una empresa que tiene algunos lotes, tiene que llevar hacia un punto de fiscalización los hidrocarburos y lo hace a través de la construcción de un ducto, que regularmente es pues, muy costoso y dan la posibilidad de amortizarse también o de depreciarse en 5 años. Y es fundamental para el manejo del hidrocarburo hasta el punto fiscalizado, donde es medido y donde ya puede ser transportado para ser vendido, ¿no? O donde es medido, perdón. Y en esta medición es que también el gobierno tiene en ese punto de fiscalización la posibilidad de saber cuánto se está extrayendo de hidrocarburo y posteriormente pagar las regalías correspondientes, ¿no? Eh, Aquí un poco más del ducto principal, eh, y tiene que ver con los costos posteriores, ¿no? Tiene que ver con, básicamente, ustedes lo podrán revisar después cuando compartamos la presentación, pero básicamente eh, lo que va a pasar tributariamente es que hay que tener muy en cuenta el tema de los costos posteriores, ¿no? Cuando estamos hablando de repuestos menores, eh, mantenimientos menores del ducto, no vamos a tener mayor problema de enviarlos a resultados, pero cuando estamos hablando ya sea de inspecciones mayores o de repuestos que son significativos, que generan algún beneficio más allá de lo normal, vamos a estar en el ámbito de los costos posteriores y vamos a tener que activar esa parte y depreciarlo, ¿no? Y, y por último, para ir cerrando mi participación, comentarles que hay que tener muy en cuenta em, los servicios con no domiciliados que generan y que son bien relevantes en la industria de los hidrocarburos, porque muchas veces hay que contratar especialistas del exterior para hacer algún tipo de análisis, para hacer algún tipo de estudio, y entonces hay que tener en cuenta, conforme lo dice la parte, el tratamiento tributario de la ley de hidrocarburos en su artículo 53, que estos gastos que vienen por servicios de no domiciliados
deben cumplir con los requisitos que establece el reglamento. Y el reglamento nos dice que hay que eh, estar o tener bien identificados en estos servicios con el contrato específico con el cual se relacionan, porque incluso podríamos estar hablando de tratamientos diferentes, que debemos tener documentación fehaciente de la prestación del servicio. Aquí se hace bastante énfasis porque, como verán, también habla de que hay que tener una buena determinación del valor de mercado, porque podríamos estar hablando de que estas empresas de hidrocarburos, estas empresas petroleras, reciben servicios de su matriz. Por lo tanto, no se trata solamente de que sean servicios, eh, eh, bueno, no ficticios, sino ficticios, servicios que pueden estar sobrevaluados. Y en la medida que estos estén sobrevaluados, tendrían que ser ajustados, o mejor dicho, reparados a nivel de, tendrían que ser reparados en ese exceso, ¿no? Del valor. Y que, por supuesto, sea realizado la retención del impuesto a la renta. Esto va de la mano con el decreto legislativo 1369, que, que también, como sabemos, ahora nos pide que hayamos pagado el impuesto a la renta de domiciliados para poder hacer deducible este tipo de servicios. Y con esto creo que llego al final de mi participación. Creo que he cumplido con el tiempo establecido y, como les había mencionado al inicio, para cualquier, para cualquier consulta, por favor, comuníquense con las personas de IDEN, y mi agradecimiento a IDEN por esta oportunidad. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por lo compartido con nosotros. Estamos seguros de que ha quedado todo bastante claro. Recordarles que si tienen alguna consulta, pueden dirigirla a través de IDEM. Por favor, manténganse conectados además con el enlace de Zoom que les fue enviado a sus correos, con el fin de que nosotros podamos emitir los certificados de forma fácil y sencilla. Muy bien, continuamos este seminario con la participación de César Corrales. César es gerente en KPMG Perú. Él es máster en Dirección Financiera por la Universidad Adolfo Ibáñez y bachiller en Economía y Finanzas por la Universidad de Piura. Tiene amplia experiencia en precios de transferencia y derecho tributario. César nos hablará de commodities, aspectos relevantes para el valor del mercado. Adelante, por favor, César, te escuchamos atentamente. Buenas tardes, estimados becarios, público en general. En esta oportunidad, como parte del seminario de Mining Oil and Gas, vengo a comentarles sobre algunos aspectos relevantes para el valor de mercado aplicable a commodities dentro del ámbito de precios de transferencia. En esta oportunidad, el contenido, la agenda de esta presentación está básicamente relacionado en tres aspectos principales, tres puntos claramente diferenciados. Primero, un contexto económico minero en el Perú, que es importante precisar por qué la importancia de estos aspectos de valor de mercado en el país. Segundo, un marco legal de precio de transferencia aplicable para commodities. Y tercero, aspectos relevantes propiamente del valor de mercado, ¿no? Y finalmente vamos a terminar con unos comentarios de toda la presentación, comentarios finales que van a ayudar mucho a resumir todas las ideas puntuales que vamos a ir abordando en esta presentación. Como primer punto, tenemos el contexto económico minero en el Perú. Y como bien indiqué, es importante comentar, ¿no? Y contextualizar cuál es el aporte de la minería en términos de Producto Bruto Interno dentro del país. Y es que la minería juega un rol muy importante, se puede evidenciar a través de los datos históricos publicados por el BCR, que en los últimos 2 años, en el año 2023 básicamente, y también en los pronósticos del año 2024, se espera que la actividad minera aporte aproximadamente un 9,5% al Producto Bruto Interno Nacional. Esto es por el año 2024 y en el año 2023 aportó aproximadamente 9%, 9-10% al PBI nacional. Un punto que es muy importante comentar también es que la minería, a partir de la producción que tiene y el impacto económico que genera en el país, aporta en gran medida al crecimiento de las exportaciones nacionales, ¿no? Somos un país minero, somos un país con gran actividad minera y el porcentaje que se puede ver que aporta las exportaciones del país son del 62% de las exportaciones nacionales, ¿no? Este gran aporte que tiene la minería
en términos de Producto Bruto Interno y las exportaciones, pues permite definitivamente evidenciar que es un sector de negocio, es un sector que aporta en gran medida a la creación del empleo. La minería, por el lado de la inversión, pues se dinamiza de forma centralizada. Eso quiere decir que está impactando actualmente en varias regiones, ¿no? Si bien a partir, y como se puede ver en el gráfico del lado izquierdo, eh, ha habido variaciones importantes en lo que es el crecimiento propiamente del sector minero. En el año, pues, de COVID, en el año 2020, hubo una gran caída producto de la pandemia y de la paralización de actividades y proyectos mineros en sí. Sin embargo, ya a partir del año 2021, definitivamente por un efecto rebote, y de cara al 2022 y el 23, se ha podido ver una variación en el último año, al cierre del 2023, de 8% de crecimiento de la minería. Esto ha hecho posible que la recesión que se había indicado a finales del año 2023, ¿no? Pues no sea tan grave, ¿no? La minería pudo contribuir en gran medida a que la recesión que se había anunciado, pues no haya tenido un impacto tan grave. Eh, es importante indicar que no solo en términos del PBI la minería aporta, sino que es importante ver cómo el mundo nos ve a nosotros respecto a nuestra producción. Y es que los principales metales de los cuales nosotros somos reconocidos a nivel mundial viene a ser, viene a ser el mineral de cobre, ¿no? Y de zinc. Esto pues refuerza definitivamente nuestra posición en el mercado global de metales y minerales, ¿no? El cobre es el principal producto de exportación del país. Eso es, sin duda, y desde hace mucho tiempo venimos siendo un gran productor de este metal. Y representa en una gran parte de las exportaciones del país, por la cual contribuye significativamente a la balanza comercial, ¿no? De igual manera el zinc, ¿no? Ese constituye una parte significativa de las exportaciones de minerales y aporta los ingresos fiscales de una manera muy significativa, ¿no? Como pueden ver en el gráfico de la izquierda superior, se tiene ahí la producción, la evolución de la producción en miles de toneladas desde el año 2019 hasta el 2023, tanto del cobre como del zinc. En todos los casos, pues la producción ha aumentado, principalmente en el cobre, en el zinc. Se tuvo un año, el año 2021, por efectos ya posteriores a la pandemia, que se tuvo una mayor producción de zinc. Y en los años 2022 y 2023, si bien han tenido una menor producción, pues seguimos siendo un país que produce este metal en gran medida y esto aporta las exportaciones indicadas anteriormente, ¿no? Otros minerales importantes que nos representan como país es el oro y la plata, los cuales constituyen definitivamente una gran producción en lo que es las exportaciones y lo que genera la cantidad significativa de divisas, y que definitivamente, como se indicó en el slide anterior, una creación de empleo, ¿no? A través de sectores relacionados. Eh, Otro punto importante dentro de este contexto económico minero que tenemos en el país viene a ser la inversión en proyectos, ¿no? De inversión minera. Y esto tiene que ver mucho con cómo nos ve el mundo. En ese sentido, pues lo que se puede ver aquí es que según el país de origen del inversionista, se tiene una serie de proyectos. Como pueden ver en el gráfico, pues tenemos por parte de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Suiza, grupos multinacionales, inversionistas que invierten aquí en el país, eh, liderando, como pueden ver, el país de China, ¿no? Que tiene más o menos una inversión que representa el 19.7%. Eh, Básicamente son 11 países distribuidos en 4 continentes que son los que aportan en gran medida a la inversión de proyectos en el sector minero en el país, ¿no? La inversión de China, como bien comenté, representa el 19.7% de la inversión total en cartera, ¿no? Contenido en 7 proyectos y un monto de inversión aproximadamente de 10.000 millones, ¿no? de dólares. En segundo lugar se tiene a México y también a Canadá, ¿no?
Esto es importante comentar y es importante contextualizar porque sobre la base de estas inversiones y de lo que grupos multinacionales puedan estar, valga la redundancia, invirtiendo acá en el país, pues se va a poder ver mucho cuáles son los aspectos de precio de transferencia respecto a las exportaciones de commodities que se estén realizando hacia partes vinculadas o hacia países domiciliados, ¿no?, en territorios de bajo o nulo de oposición o países no cooperantes. En ese sentido, es importante ver que la inversión de proyectos mineros se tiene en gran medida también dependiendo del mineral a extraer, ¿no? Como primer mineral, ¿no? O la gran proporción que hay de inversión de proyectos mineros se tiene al cobre, ¿no? Se tiene más o menos una inversión de 38.000 millones de dólares, ¿no? A través de la ampliación de Cuajone, ampliación de Hilo, Toromocho, Ariana, entre otras más, ¿no? Seguidamente del oro, que tiene más o menos una inversión de proyectos mineros del 13%, el hierro, el zinc, la plata y los fosfatos. En esta primera parte, como bien he comentado, era importante contextualizar por qué es importante el sector minero en el país, cómo estos contribuyen al PBI, a la producción nacional, cuáles son los niveles de exportación, los minerales más representativos, los proyectos que se tiene a través de grupos multinacionales, ¿no? Acá en el país, y cuáles son aquellos minerales que nos representan en gran medida. Esto es importante porque a raíz de de las inversiones, a raíz de las operaciones que se estén ejecutando, que se estén realizando a través de grupos multinacionales en el país, en el sector minero, pues nosotros vamos a poder ver una serie de aspectos relacionados a cuál podría ser, ¿no? O cuáles serían aquellos criterios de valor de mercado que se debería aplicar para aquellas exportaciones de minerales, básicamente, ¿no? En ese sentido, para poder hablar antes de los aspectos de valor de mercado aplicable a minerales, es muy importante poder entrar en esta segunda sección que tiene que ver con el marco legal de precio de transferencia para commodities, ¿no? Y este marco legal, como vamos a repasar en breve, nos permite poder ver cuál ha sido la evolución de la normativa de precio de transferencia, de la normativa de la ley de impuesto a la renta y su reglamento, relacionado a aspectos de valor de mercado, es decir, a mecanismos o a criterios de valor de mercado relacionados con estas actividades de minería, ¿no? Y ya entrando a esta sección y como primer punto tenemos, y nuevamente vamos aquí a comentar una especie de cronología de cuáles han sido los decretos, los cambios a nivel normativo de ley y su reglamento que han podido impactar o que se ha podido tener, ¿no?, en nuestras reglas locales de precio de transferencia, aplicables obviamente a minería, ¿no? Se tiene que el decreto legislativo, ¿no?, que fue emitido en el año 2012 y vigente para desde el año 2023, el decreto legislativo 1120, incorporó en las normas de precio de transferencia lo que hoy se denomina como el sexto método, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la aplicación del método del precio comparable no controlado, pero aplicable a commodities, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que se denomina el sexto método y la incorporación de este decreto legislativo, a través de este decreto legislativo de las normas de precio de transferencia, pues se tiene evidencia que desde ese entonces lo que indica acerca del precio comparable no controlado es que en las operaciones de importación y exportación de bienes entre partes vinculadas en las que intervenga un intermediario internacional, que no sea el destinatario efectivo de dichos bienes, o en las operaciones de importación o exportación realizadas desde Asia a través de países o territorios de bajo o nula imposición, se va a considerar como valor de mercado lo siguiente, ¿no? Tratándose de bienes con cotización conocida en el mercado internacional, bolsas de comercio similares, dicho valor de cotización. Tratándose de bienes agrarios y sus derivados, hidrocarburos y sus derivados, harina de pescado, concentrado de minerales, cuyo precio se fije tomando como referencia el precio de commodity en el mercado internacional, bolsa de comercio similares, el precio fijado tomando como referencia el valor de cotización. En este aspecto, de una manera muy preliminar, lo que se incorporó a través de este decreto
fue esclarecer que el sexto método, que ya era una metodología que iba abordando OCDE desde ese entonces, va a ser aplicado en aquellas situaciones de importación o exportación donde intervenga un intermediario internacional que no sea el destinatario efectivo de dichos bienes, ¿no? Y para ello, pues se va a establecer una serie de criterios o aspectos relacionados al valor de cotización, que es lo que ustedes van a poder ver al lado derecho de la presentación, en la cual, a través de este decreto, se incorporó en la norma el siguiente párrafo, ¿no? El cual indica que el valor de cotización o el precio fijado, tomando como referencia el valor de cotización cualquiera que sea el medio de transporte, será el correspondiente a, primero, el día de término del embarque o desembarque de la mercadería. Segundo, el promedio de cotizaciones de un periodo comprendido entre 120 días calendarios o 4 meses anteriores al término del embarque de la mercadería, hasta 120 días calendario o 4 meses posteriores al término del desembarque de la mercadería, ¿no? Entonces, este segundo aspecto lo que indica es que vas a tener, ¿no?, un lapso de tiempo, de acuerdo a los parámetros que he indicado, en las cuales se puede utilizar el promedio de las cotizaciones en ese periodo comprendido. Otro aspecto de valor de cotización que tiene que ver es la fecha de suscripción del contrato. Es un tercer criterio que podría tomarse como la fecha para poder determinar cuál es el valor de cotización en esa fecha de suscripción del contrato, ¿no? Y por último, el promedio de cotizaciones de un periodo comprendido desde el día siguiente de la fecha de suscripción del contrato hasta 30 días calendarios posteriores a dicha fecha, ¿no? En este aspecto es importante, en este primer momento es importante comentar que a partir de este decreto y vigente desde el año 2013, es decir, que se emitió a través de este decreto en el año 2012, se pudo incorporar, como bien comenté, lo que es la aplicación del PSNC para commodities, ¿no? Es decir, el sexto método. Sin embargo, las reglas que establecieron en ese entonces tienen que ver con cuatro criterios para determinar el valor de cotización, que básicamente para un mineral que tiene cotización internacional, ¿no?, que se maneja en mercados oficiales, conocidos, y que se determina cuál es el precio cotizable de ese mineral, pues lo más importante o la manera en cómo determinar qué valor de cotización es el que se toma, pues debería ser y es la fecha de cotización, ¿no? En ese sentido, para poder desde este año poder establecer cuál vendría a ser la fecha de cotización, se establecen cuatro criterios claramente diferenciados que son los que hemos comentado hace unos minutos, ¿no? En ese sentido, pues esta es el primer momento en el cual se incorporan a nuestras normas de precio de transferencia esta aplicación de lo que es el sexto método con los cuatro criterios relacionados al valor de cotización o a las fechas que se debe considerar para estimar el valor de mercado de un commodity, ¿no? El reglamento, como pueden ver ahí, de la Ley de Impuesto a la Renta, el cual fue modificada a través del Decreto Supremo 258 del año 2012, indicó cuáles son aquellos conceptos o cuáles son la definición de aquellas terminologías como intermediario internacional, término de embarque o de desembarque, ¿no? Pero en estricto, el, el objetivo fue, como bien he comentado, poder ver cómo desde el año 2013, ¿no?, se ha podido incorporar el sexto método, que es aplicable a commodities, a través de estos cuatro criterios de valor de cotización o fecha de cotización. Luego de esta fecha, y se puede ver ya a partir del año 2017, ¿no? Hay que nada más precisar que OCDE, a través del Plan de Acción número 10, ya venía desde el año 2015, 2016, emitiendo también, ¿no?, a través de BEPS ciertos comentarios generales aplicables para lo que es valor de mercado de los commodities, ¿no? En ese sentido, pues lo que indicaba OCDE es que pues tenía una tendencia definitivamente a respetar lo que es el valor de la fecha pactada entre las partes intervinientes de la transacción, ¿no? Y poder abordar ciertos mecanismos como para que no se modifique la fecha a través de ciertos parámetros
con la finalidad de que no se evidencie que había una manipulación de precios, ¿no? Pero OCDE trataba de indicar que se debería respetar eso, ¿no? O sea, la fecha pactada entre las partes. Sin embargo, lo que indicaba es que el fisco, las administraciones tributarias de los países, pues deberían determinar o determinar una fecha de valor de cotización, indicando cómo es lo que acordarían terceros independientes, ¿no? Eso es básicamente. Y por lo tanto se tendría que demostrar eso, ¿no? Ahora, en caso no se pueda demostrar eso, ya, OCDE establecía, ¿no? En caso no se pueda demostrar que existe una fecha en la cual es una fecha en la cual pactarían terceros independientes, pues entonces la fecha sería la fecha de cotización sería la fecha de embarque, ¿no? O de desembarque. Eh, en ese sentido, pues el decreto legislativo 1312 publicado en el año 2016, el 31 de diciembre de 2016 y vigente para el 2017, pues aclaraba, ¿no? O más que aclarar, lo que establecía eh, era principalmente los cuatro criterios mencionados, poder únicamente reducirlos a lo que correspondería a que el valor de cotización debería ser la fecha de embarque en el caso de exportaciones y a la fecha de desembarque en el caso de los bienes importados, ¿no? Mantenía también la misma definición de lo que corresponde al sexto método, al precio comparable no controlado. Como pueden ver, lo que indicaba era que en las operaciones de exportaciones o importaciones de bienes con cotización conocida en el mercado internacional, local o mercado destino, incluyendo los instrumentos financieros derivados o con precios que se fijan tomando como referencia las cotizaciones de dichos mercados, el valor de mercado se determina sobre la base de dichos valores de cotización. Ahora, acerca del valor de cotización es lo que les he comentado. A través de este decreto legislativo 1312 lo que hace básicamente es poder indicar que van a haber dos fechas, donde las cuales tú deberías considerar para determinar el valor de mercado. Y para determinar el valor de mercado, pues indicaba que se debe considerar como fecha de valor de cotización la del término del embarque, ¿no? En bienes exportados y la del desembarque en los bienes importados, lo que comenté hace unos minutos. Y indicaba que en el reglamento se va a señalar relación de bienes comprendidos, ¿no? Que van a aplicar o que se va a aplicar el sexto método, ¿no? Y una serie de aspectos más. Entonces, a través de este decreto, lo que se busca es eh, poder, de alguna manera, ¿no? Poner las reglas un poco más claras relacionados a cuál va a ser la fecha que se va a tomar para exportaciones y para importaciones. Pero en estricto, esas reglas claras que quería establecer este decreto legislativo y el cambio normativo, pues en la práctica no lo hizo tan claro porque muchos grupos multinacionales determinan su fecha de cotización, ¿no? El QP, como le llaman comúnmente, no considerando esas fechas, ¿no? Entonces existía mucha incertidumbre, ¿no? Existe todavía mucha incertidumbre relacionado a que ahora, o bueno, desde ese entonces, el año 2017, uno solamente podría establecer el precio de un mineral si es una exportación con la fecha del embarque y si es una importación con la fecha de desembarque, ¿no? Y en la práctica, pues existen operaciones que no se determina el QP o la fecha de cotización en base a esos parámetros. Entonces, por eso decía, este decreto legislativo lo que hizo fue querer aclarar básicamente las reglas de valor de mercado, pero en la práctica no lo hizo, porque en la realidad demuestra que no todas las compañías determinan el precio de mercado, el valor de mercado en base a estas dos fechas puntualmente establecidas en este decreto, ¿no? Por tal motivo, ¿no? Y a través del decreto legislativo 1381, ya vigente para el año 2019, es decir, 2 años después, se incorporó en nuestra ley de impuesto a la renta, ¿no? Una serie de aspectos, se cambió, se trató de corregir seguro lo que se había hecho a través del decreto legislativo 1312. Se incorporó una serie de criterios que vamos a repasarlo ahora detenidamente, las cuales evidencias cuáles son los pasos, cuáles son los mecanismos que tendrían que abordar
los contribuyentes en el país que tienen estas exportaciones de minerales, sea partes vinculadas o sea terceros domiciliados en paraíso fiscal o países no cooperantes, eh, o de regímenes preferentes, con la finalidad de aclarar y de no reducir únicamente el análisis de valor de mercado a dos fechas puntuales, ¿no? En ese sentido, pues lo que correspondería establecer de este decreto legislativo 1381 eh, es que acerca del método del precio comparable no controlado aplicable a commodities, o lo que se llama el sexto método, indicaba que en las operaciones de exportación o exportación de bienes con cotización conocida en el mercado internacional, nuevamente lo que hemos podido nosotros leer en los anteriores slides también, indica que el valor de mercado se determina sobre la base de tales valores de cotización, o sea, lo que está público, ¿no? Sin embargo, aclara ciertos aspectos más, que son, se considera como fecha de valor de cotización la fecha o periodo de cotización pactado que el contribuyente comunique a la SUNAT. Ahora, si se dan cuenta, ya no te dice que la fecha va a ser el del embarque en exportaciones o desembarque en importaciones. Ahora te da un mecanismo como para decir, los contribuyentes van a considerar el valor de mercado, o mejor dicho, la fecha del valor de cotización, pero esto, para yo aceptarle que es la fecha de valor de cotización, lo tienen que comunicar, ¿no? Lo tienen que comunicar a través de una declaración jurada, de carácter, declaración jurada, todas las transacciones, las exportaciones o los embarques que se realicen de minerales, todo eso se va a tener que hacer una declaración, ¿no? El contribuyente debe presentar dicha comunicación con una anterioridad no menor a 15 días hábiles de la fecha de embarque o de desembarque. Y establece también que si la referida comunicación no es presentada o no se presenta o se presenta, mejor dicho, de forma extemporánea o incompleta, o no contiene información ¿no? Acorde a lo pactado, ¿no? Es decir, al precio, a la fecha, se considerará como fecha de valor de cotización la del término del embarque en los bienes exportados y cuando es bienes importados se considera como valor de cotización la fecha del desembarque. A través de este decreto lo que se busca es poder indicar que, ok, a través del anterior decreto, el 1312, decían, no, únicamente va a ser fecha de embarque, exportaciones y fecha de desembarque, importaciones. Listo. Pasaron 2 años después y lo que se indicó fue, vamos a respetar lo que establezcan los contribuyentes y van a tener que esto informarlo a través de una declaración. Lo que se informe, ok, se va a respetar, ¿no? Respetar entre comillas, y se va a indicar que el valor de cotización es lo que han informado, la fecha de cotización es lo que han informado los contribuyentes, ¿no? Y establece una serie de parámetros, como ya lo que he comentado, que se va a tener que presentar la comunicación o declaración con una anterioridad no menor a 15 días hábiles a la fecha. En caso no se presente esta comunicación, se presente de manera errónea, incompleta, o no acorde con la realidad o a lo pactado, pues te castigo y lamentablemente tomo la fecha de embarque o desembarque, ¿no? En la práctica, lo que sucedió es que había mucha información que te solicitaba esta declaración, que muchos de los contribuyentes no tenían manera, ¿no? O sea, si solo tenían hasta 15 días antes del embarque de completar y comunicar esto, no tenían manera, había información que no tenían manera de poder completar o poder saber, ¿no? En ese sentido, pues lo que generó más bien este tipo de comunicación, de declaración, fue dudas, fue más bien incertidumbre relacionado a si es que la información está completa o no, no acorde con la realidad, porque llegada la fecha de embarque o incluso de desembarque, tal vez los términos de la exportación o de importación podrían cambiar. En ese sentido, eh, eh, se tuvo mucha duda respecto a si estas comunicaciones realmente iban a poder respaldar a los clientes, a los contribuyentes, a las empresas, si es que iban a poder respaldar la forma en cómo ellos estaban considerando la fecha de cotización para establecer el valor de mercado de sus exportaciones, ¿no? Pero asimismo, lo que establecía también este decreto 1381
era que en caso el contribuyente utilice un método distinto al sexto método, es decir, hemos estado hablando en todo este tiempo solo del precio comparable no controlado, que básicamente, y como ustedes sabrán, el precio comparable no controlado lo que busca es comparar precio versus precio, ¿no? El precio pactado por el mineral versus el precio cotizado en los mercados donde se muestra esta información, ¿no? Como pueden ser la London Metal Exchange, la London Building Market Association, COMEX, ¿no? Hay distintas fuentes que evidencian cuál es el valor cotizable del oro, plata, otros minerales en común. Pero indicaba este decreto legislativo que en caso el contribuyente utilice un método distinto, es decir, distinto al PSNC, para el análisis de estas operaciones, va a tener que presentar a la administración tributaria la documentación sustentatoria correspondiente a por qué está utilizando otra metodología, como por ejemplo el margen neto transaccional o lo que se conoce como MNT, el cual es una metodología que evidencia básicamente cuánto es el margen a nivel operativo que yo obtengo y cuánto es lo que obtienen empresas, no sé, mineras comparables a la mía, que exporten similares minerales y ver si es que eso se encuentra pactado a la orden de mercado, ¿no? Entonces, tú podrías determinar que esa metodología es la apropiada, ¿no? En base a la naturaleza de las características de la transacción, al tipo de mineral, vamos a hablarlo en un momento, pero tendrías que demostrarlo a través de un informe técnico, ¿no? Que demuestre las razones económicas, financieras y técnicas que justifiquen la utilización de ese otro método distinto al del PSNC o al del sexto método. En este espacio, pues también se tiene que hubo una modificación del reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta a través del Decreto Supremo 340 del 2018, el cual establecía cuáles son la lista de bienes, ¿no? Como pueden ser los bienes minerales, ¿no? Como es este oro, plata, cobre, zinc, bienes agrarios también, ¿no? Trigo, soya, incluso también otros bienes relacionados al sector pesquero, ¿no? Harina de pescado, por ejemplo. Eh, en este aspecto, pues lo que se indicó, ¿no? Eh, Era que esta lista de bienes, ¿no? Que establecía el reglamento, son aquellos que van a estar sujetos a esta aplicación del sexto método, sea para exportación, importación, ¿no? En el caso de las exportaciones, que básicamente es lo que nosotros hacemos como país, exportar minerales, va a aplicar la serie de minerales que se establece en este anexo 2, ¿no? Y esto pues llevó definitivamente a poder ver que hubo una evolución desde el año 2013, ¿no? En el cual se establecían cuatro criterios, ¿no? Claramente diferenciados respecto a la fecha de valor de mercado o a la fecha de cotización. En el año 2017 te llevaban solo a una fecha, ¿no? Te decían término de embarque-desembarque, y a partir del año 2019 te decían, ok, voy a respetar lo que tú me informes a través de una comunicación, pero si lo haces mal, si lo haces bien, no lo haces bien, incompleto, no acorde con la realidad, el castigo es, o la sanción es, yo te evalúo con la fecha de embarque y desembarque, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, porque es aquí donde se establece por primera vez este tipo de declaraciones de commodities que hoy por hoy ya también ha venido evolucionando, cambiando. Vamos a comentarlo ahorita en breve con el siguiente decreto legislativo, ¿no? Ya para el año vigente, para el año 2023, es decir, el año pasado, se modificó el tercer párrafo del inciso del artículo 32A de la Ley de Impuesto a la Renta, la cual indicaba, ¿no? Estamos siguiendo, estamos en la misma, en el mismo método, en el mismo sexto método, el precio comparable no controlado, pero se indicaba que para aquellas operaciones de exportación o importación de bienes con cotización conocida en el mercado internacional, ¿no? El contribuyente, ¿no? Debe presentar una comunicación con carácter de declaración jurada hasta la fecha de inicio del embarque o de desembarque. Recuerdan que les hablaba en el anterior slide, es decir, hasta el año 2019, que era lo que comentaba aquí, que decía que deben presentar una comunicación con una anterioridad no menor a 15 días hábiles, ¿no? Ahora lo que indican es que puede presentar la comunicación hasta la fecha de inicio del embarque o desembarque, ¿no?
Este es un cambio definitivamente por las razones que comenté. Había mucha incertidumbre respecto a si la información que se estaba incorporando en ese entonces, que no se tenía tal vez de manera cierta, ¿no? Iba a ser, desde un punto de vista razonable, tomada o no por la administración tributaria para efectos de que no los castiguen de alguna manera, ya diciendo que está mal la declaración, está incompleta, está errónea, y por lo tanto, pues se aplica la fecha de embarque en el caso de las exportaciones, ¿no? En ese caso, en este aspecto, pues de este decreto legislativo 1513, a modo de resumen nomás, lo que se indica es que tratándose de exportaciones, la comunicación a la que se refiere el párrafo anterior podrá ser modificada hasta el tercer día hábil. Establecen incluso un parámetro de días para aquellas exportaciones, ¿no? Establecen un parámetro de días en las cuales tú puedas modificarla, ¿no? Puedas rectificarla, que podrá ser modificada hasta el tercer día hábil siguiente a la fecha del término del desembarque en el país del destino o al 30º día hábil, ¿no? Día 30, después del término del embarque en el Perú. Lo que ocurre primero, ¿ya? Siempre que la comunicación haya sido presentada con la información y o documentación requerida dentro del plazo señalado en el presente artículo, ¿no? Entonces, es importante aclarar porque ahora están siendo un poco más flexibles con la finalidad de que la comunicación, pues, que no sea básicamente una trampa, ¿no? O sea, que la comunicación esté alineada a información que el propio contribuyente puede conseguir, ¿no? En el momento en el cual se da el embarque, incluso ser modificada, corregida, ¿no? Rectificada hasta el tercer día hábil siguiente a la fecha de desembarque en el mercado, o en el mercado país de destino, o al 30º día hábil después del término del embarque del Perú. Entonces ahí ya te da un espacio de tiempo como para poder modificar o cambiar la comunicación, y puede hacer una comunicación ya con información completa, real y acorde a lo pactado, ¿no? El reglamento establecerá el detalle de información que por condiciones de transacción o causas no imputables al contribuyente puede ser modificada, así como la obligación de documentos que sustenten tal modificación y la forma y condiciones que estos deberían ser presentados. En ese sentido, pues lo que indicaba también este decreto era que no se considerará que la comunicación contiene información no acorde a lo pactado si la modificación de estas se efectúa en el plazo señalado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues es importante comentar cuáles son los plazos ahora para poder hacer esta declaración y cuáles son los plazos que se tiene para poder modificarla o corregirla, ¿no? Eh, Esto, nuevamente, tiene que ver mucho con la forma en cómo, a través de lo que establece también los lineamientos OCDE, que tratan de alguna manera de respetar la forma que se pacta, ¿no? entre las empresas, los grupos multinacionales, la fecha básicamente, lo que busca es poder establecer ciertos mecanismos para que posteriormente no haya una manipulación del precio, ¿no? En ese sentido, pues establecen estos mecanismos de declaración que en Perú en un primer momento fue muy, muy estricto, ¿no? Ahora, a partir del año 2023 ya se está teniendo una flexibilidad para las correcciones, porque lo que se busca definitivamente es que haya transparencia en este tipo de información, ¿no? Y que por el hecho de que ya se informó mal, porque no se tiene la información a la mano, ¿no? De lo que pueda ocurrir después del embarque, ¿no? No es justo castigar ya a la forma o a la fecha de cómo se pacta el valor del mercado con la fecha de embarque en las exportaciones o la fecha de desembarque en las importaciones. Entonces eso es lo que de alguna manera hace este decreto legislativo 1537, perdón. Y por último se tiene una resolución, ¿no? Emitida hace un par de meses, creo, un poco más de un mes, que tiene que ver con una resolución del SUNAT en el cual establece lo que ya conocíamos antes. ¿Qué quiere decir? Que hablábamos de un sustento técnico, ¿no? Porque hablábamos durante todo este tiempo cuál es la metodología más apropiada para lo que es commodities, ¿no? Y hablábamos del sexto método, ok. Pero dependiendo de la naturaleza económica de la transacción, las características del mineral, las razones económicas, puede haber la elección de otro método que tenga un sustento económico, en las cuales
no se va a poder aplicar el PSNC y se va a tener que recurrir al MNT. En ese aspecto, esta resolución lo que indica es cuáles son los criterios que debe contener, qué es lo que debe contener, ¿no? Al igual que el reglamento emitido eh, en el año 2022, ¿no? El reglamento, el decreto supremo, perdón, 327, que hizo modificaciones al reglamento, ahí se precisaba incluso cuáles son los aspectos que debería considerar y contener este informe técnico para poder evidenciar con razones suficientes, ¿no? Que no puedo aplicar el PSMC y que voy a aplicar el MNT, porque eso se tiene que informar también, ¿no? Se tiene que informar en la declaración. Cuando yo no pongo en la declaración de precio de commodities que voy a utilizar el PSNC y tengo que poner que voy a utilizar el MNT, tengo que adjuntar, tengo que tener el informe técnico para poder tener el sustento y demostrarle a la SUNAT por qué no puedo aplicar el PSNC, ¿no? Incluso te piden también que adjuntes el contrato, que pongas el contrato en las cuales has pactado el valor con la vinculada, con el tercero para estas exportaciones de commodities. En ese sentido, esta resolución, ¿no? Lo que evidencia es, al igual que el cambio al reglamento del año 2023, cuáles son los parámetros que se tienen que considerar para este informe técnico. Sin embargo, un punto importante es que lo que indica es que esta resolución va a tener que ser, perdón, que este sustento técnico va a tener que ser incorporado en la propia declaración de precio de transferencia que incluso vencimiento ha finalizado hace la semana pasada, ¿no? Que es la declaración jurada informativa reporte local del año 2023 que ha vencido ahora en junio del 2024, ¿no? Entonces es importante aclarar que esto también pone un poco más las reglas más claras sobre qué es lo que tienen que hacer los contribuyentes en caso seleccionen otro método que no sea el PSNC, ¿no? Eh, Era importante comentar en esta parte lo que correspondería al marco legal. Como podrán ver, se ha hecho un resumen, ¿no? Un resumen bien general de cuál ha sido la cronología de los distintos decretos legislativos que se ha ido emitiendo, ¿no? Y que ha ido modificando, incorporando párrafos, modificando párrafos a través de los años, de los últimos 10 años. Eh, y esto nos permite ver un poco cómo ha sido la evolución, ¿no? de nuestras normas de precios de transferencia aplicables a commodities, ¿no? Entonces, teniendo esta idea general de cómo ha ido evolucionando este aspecto, vamos a poder abordar ya tal vez con más claridad, cuáles son los aspectos relevantes para el valor de mercado, ¿no? Que si bien puede ser un poco redundante a lo que hemos visto en el marco legal, es importante precisarlo, es importante incluso repetirlo para que quede claridad de qué es lo que se debe considerar como aspectos claves, aspectos relevantes para estimar el valor de mercado en una exportación de commodity, ¿no? Y a modo de adelantarme de lo que ya se va a comentar en la parte de comentarios finales, pues definitivamente la fecha de cotización juega un papel muy importante. Como pueden ver en todo lo que es el marco legal, se ha hablado bastante de la fecha de cotización, porque el valor cotizable es el que te va a ofrecer las fuentes externas que hemos comentado en la anterior sección, ¿no? Entonces, la fecha de cotización es muy importante definitivamente para este tipo de operaciones. A ver, aspectos relevantes generales. Tiene que ver, ¿no? Y como les repito, es un modo de resumen, los tipos de operaciones, ¿no? Se tiene exportación e importación, obvio, con empresas vinculadas o terceros domiciliados en paraísos, ¿no? Territorios de baja o nula imposición, ¿no? Países no cooperantes o países catalogados con regímenes preferenciales. Eh, este método o esta forma como aspecto relevante de lo que establece la norma, el sexto método aplica a este tipo de transacciones, ¿no? Exportación e importación. ¿Qué tipo de bienes? Ya hemos hablado en la anterior sección. Son los bienes que están en el anexo de nuestra ley de impuesto a la renta y su reglamento, que son bienes con cotización conocida, ¿no? Incluye también los derivados, o bienes cuyos precios se fijan tomando como referencia las cotizaciones de los indicados mercados. Pero básicamente tiene que ver con la lista de bienes que establece nuestro reglamento, y como he comentado, vienen a ser el oro, plata, zinc, cobre, entre otros más, incluso de otros sectores, ¿no? No solo el minero, sino el agrario, el pesquero. Eh, Lista de bienes, que era lo que comentaba. Exportación, ¿no? Cobre, oro, plata, zinc, harina de pescado. Importación, trigo, maíz y soya.
Es importante tener esto porque, entender esto porque la aplicación de esta metodología o los aspectos del valor de mercado enfocados al PSNC va a estar relacionados a estas operaciones y estos tipos de bienes. Después, ¿qué tenemos? Valor de mercado. Se determina sobre la base de dichas cotizaciones. Claro, lo que comentaba, ¿no? The London Metal Exchange, COMEX, London Bullion Market Association, entre otros. En caso se use un método distinto, se deberá presentar un sustento, un informe técnico a SUNAT. Y sí, ¿por qué? Porque lo que te indica la norma es que te llevan a utilizar el PSNC en casi todos los aspectos, pero nuevamente puede haber algunas operaciones, dependiendo del tipo de mineral, dependiendo de la naturaleza económica de cada transacción, que no va a poder determinarse bajo el precio comparable no controlado y se va a tener que recurrir a otro método, ya. Eso se puede dar siempre y cuando demuestres a través de un informe técnico las razones económicas, financieras o de mercado que respalden esa selección del método del MNT, ¿no? Eh, Fecha de cotización, como indiqué, juega un papel muy importante en estos aspectos del valor de mercado. Se va a tomar la pactada, ¿no? Es decir, como bien hemos comentado, la que se comunique a la SUNAT, ¿no? Eh, Siempre y cuando se presente la comunicación a SUNAT de manera oportuna y esta refleje, clave, un comportamiento entre terceros independientes, ¿no? Eh, y por último, aplicable desde el año 2019 y con modificaciones en la declaración jurada informativa en el 23, ¿no? Entonces, estos aspectos relevantes que son generales, que son necesarias para poder ver cuáles son los aspectos del valor mercado, es un resumen de lo que hemos venido comentando ya en el marco legal, pero era importante verlo porque lo que lo que nos va a ayudar es a poder entender básicamente cómo nosotros vamos a determinar el valor mercado para exportación de commodities en este tipo de transacciones, ¿no? Tenemos aquí unos cambios normativos que viene a hacer con la propia declaración jurada informativa para exportación e importación de commodities, sexto método, que tiene que ver, por ejemplo, con algo crucial, ¿no? Que es lo nuevo, es lo que está vigente hoy por hoy. Eh, es en marzo de 2022 la modificación de la ley de reglamento, ¿no? La ley de impuesto a la renta flexibiliza la fecha de presentación, es decir, hasta el día del embarque, ya no 15 días antes, que era lo que les comentaba en el anterior apartado. Y introduce posibilidad de rectificar, pero ojo, solo para los exportadores, era lo que establece el decreto legislativo. En diciembre de 2022, modificación al reglamento de la ley de impuesto a la renta, la cual establece, a modo de resumen, requiere mayor info en la declaración, sí, forma de pago, traducción de documentos, detalle para concentrados mineros, etcétera, ¿no? En la propia declaración va a requerir mayor información. Detalla condiciones para modificar la declaración, es decir, para hacer una ratificatoria, incluyendo documentar motivos no imputables a la compañía que lo obligan a modificar, ¿no? O sea, lo que no está bajo el control de la compañía. Y precisa contenido del reporte técnico, que es importante indicar, que era lo que comenté aplicar en 2023, que habilita el uso de un método distinto al del PSNC, ¿no? En ese sentido, pues, dificultando en la práctica la aplicación de otros métodos, ¿no? O sea, aquí nos podemos preguntar qué, entonces, pucha, si me están pidiendo un informe técnico, ¿vamos a poder sustentar el MNT? O sea, sí, pero te está indicando que deberían poder tener ese informe de las razones económicas, financieras y comerciales, ¿no? Que la razonabilidad desde el punto de vista económico pues sea el sustento clave de este informe técnico. Entonces, esto es importante porque esto es lo que está vigente hoy por hoy, ¿no? La vigencia, como bien indico, es a partir de enero del 2023, de lo que se ha comentado en el presente slide. Aspectos relevantes del valor de mercado, como ya bien había adelantado, la fecha de cotización. Requisitos para que se respete el valor de cotización pactada. Primero, enviar la comunicación, ¿no? Y sí, existían problemas con el plazo que llevaron a una reciente modificación, que era lo que hemos comentado anteriormente. Y que la fecha pactada sea acorde con lo que se estila entre terceros independientes. Y esto es clave, porque si es que no se demuestra ello, pues ahí la administración tributaria podría, ¿no? A pesar de haber hecho una comunicación a SUNAT, podría decirte que esa fecha, pues, no es la que se estila entre terceros independientes,
Es una fecha que se demuestra que hay una manipulación de precios y que perjudica al fisco y por lo tanto te lleve a un escenario en el cual la fecha de valor de cotización sea la fecha de embarque en las exportaciones o desembarque en las importaciones. Y eso es lo que indica el último punto, ¿no? Caso contrario, se considera la fecha de embarque, exportaciones o desembarques e importaciones, ¿no? Esto es clave para poder establecer cuál es el valor de mercado de las operaciones con minerales. Este slide muestra cómo nosotros hemos venido hablando, claro, de precios de minerales que tengan una información de cotización en el mercado internacional, ¿no? Pero sabemos que nosotros como país definitivamente y definitivamente en otros países también se va a tener como producto un concentrado de mineral, ¿no? Puede ser un concentrado de cobre, un concentrado de zinc. Y es importante poder aclarar en este slide que un concentrado, la forma de cómo se establece el precio de un concentrado es muy distinto a cómo se establece el precio en por ejemplo, en un oro, en la exportación de oro refinado. La exportación de oro refinado, su precio es el valor de cotización, lo que te establece la London Metal Exchange, la London Bullion, COMEX, etc. Sin embargo, en un concentrado de mineral, como bien indica el nombre, puede tener distintos tipos de minerales en ese concentrado, purezas, impurezas, eh, se va a tener que ver cuáles son los componentes de ese precio, los componentes de ese concentrado. Y existen definitivamente en esa forma de determinación de los concentrados de mineral varios componentes que tienen que ver con un primer componente, por ejemplo, la calidad final o lo que correspondería al bien, a la parte cotizable, ¿no? Menos ciertas deducciones, ¿no? Por temas de impurezas, tal vez, y el precio que se va a cotizar. Sin embargo, también en este concentrado pues existen otras deducciones que tienen que ver con los gastos de tratamiento y gastos de refinación, ¿no? En este caso, multiplicadas por las toneladas métricas de secas, son las que se va a identificar el valor o la venta del mineral, ¿no? Ahora, es importante precisar que cuando se tiene en una exportación de concentrados este tipo de características, en las cuales el precio está conformado por distintos aspectos, en las cuales no todos tienen un valor de cotización, solo el propio mineral puro, pues va a ser un poco más complicado poder indicar que todo ese mineral o ese concentrado cumple ya el valor de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hay que ver es referencias de mercado en base a los gastos de tratamiento, gastos de refinación, deducciones, etcétera. Y en ese sentido, pues ya el análisis de la aplicación del PSNC se hace mucho más complejo, definitivamente. Salvo y esto desde el punto de vista de preferencia lo conozcan, pero salvo se tenga pues exportaciones de concentrado a la vinculada o a un paraíso fiscal y también exportaciones de concentrados a un tercero que no esté en paraíso fiscal, que no sea parte del grupo, y ver si las condiciones pactadas con la vinculada y con el tercero son las mismas en todos los aspectos, se demuestra que el procedimiento es el mismo en términos del gasto de tratamiento, de refinación, solo de esa manera se va a poder aplicar el PSNC comparando incluso cada componente del precio, del valor de un concentrado mineral. Pero eso llevarlo a un análisis de PSNC con comparable externo, la verdad que no se usa y es muy difícil poder sustentarlo. Por eso es que lo que pongo aquí en interrogante es este método este valor de los concentrados mineral sería, para poder determinar su valor, el método del MNT el más apropiado. Pues la mayoría de casos se ha podido ver que sí, porque efectivamente ante la ausencia o ante demostrar que no se puede aplicar el PSNC por las razones que he comentado, pues el método más apropiado en este caso debería ser el MNT, que como bien indiqué, analiza márgenes de rentabilidad. Entonces, habría que ver también, ¿no? Si es un MNT y se tiene solo un cliente único, pues va de alguna manera un cliente único al cual se esté analizando la operación, es decir, sea paraíso fiscal o parte vinculada, va a dar un mayor sustento a este análisis, ¿no? A esta evaluación. Pero es importante también implicar cuáles son las particularidades de este concentrado de mineral, ¿no? Eh,
Y por último tenemos, bueno, es importante también comentar que existen jurisprudencia ya local, ¿no? Relacionado a operaciones en general de exportación de commodities, ¿no? Eh, que ya permiten nos permiten ver cómo el Tribunal Fiscal está resolviendo este tipo de casos, ¿no? Aquí tenemos nada más un ejemplo de una compañía en Perú que vende oro refinado, por ejemplo, a una compañía residente en Panamá. La compañía se dedica a la exploración, explotación, refinación de oro y que realiza operaciones de venta de oro refinado a una empresa ubicada en Panamá. Y la posición de la SUNAT en el proceso de fiscalización ha sido la siguiente, ¿no? La administración procedió a evaluar la operación mediante el método del precio comparable no controlado, determinando un ajuste de la base imponible más o menos de 57 millones. SUNAT hizo uso de comparables ocultos, comparables secretos, ¿no? Eh, Precisó que no ha hecho uso de los precios pactados en estos comparables ocultos. Para efecto de los precios comparables, hizo uso de la información pública publicada en el mercado de referencia de la London Bullion Metal Association, ¿no? ¿Qué es lo que se indica en esta posición de SUNAT? Es que SUNAT utilizó comparables ocultos, pero no para determinar el precio que estos comparables ocultos, o básicamente comparables de aduanas, ¿no? De diversas empresas que exportan oro refinado, seguro a terceros, no para ver el precio con el que se exporta, sino para ver un aspecto de temporalidad, que como bien indicado, sería la fecha de cotización, ¿no? En este aspecto, lo que se tiene es que la defensa de la empresa, del contribuyente, en este caso fue la compañía indicó que el ajuste efectuado por la Administración Tributaria carece de sustento, toda vez que esta misma ha admitido que no ha efectuado una comparación de precios, ¿no? Indicó que la Administración Tributaria no justificó por qué no había hecho ajustes en los precios seleccionados. Bajo este contexto, pues la decisión del Tribunal Fiscal indicaba que consideraba que el procedimiento desarrollado por SUNAT, enfocado únicamente a obtener la condición referida a la temporalidad de la fijación del precio del oro refinado, no se condice con la forma adecuada de aplicar el método del PSNC, ¿no? Por lo tanto, procede a dar por revocada la resolución de intendencia que determine el ajuste de la administración tributaria, alegando una mala aplicación del método del precio comparable, ¿no? Entonces, en resumen, lo que sucedió en este caso es que la SUNAT utilizó comparables secretos indicados en su base de datos de Aduanet, únicamente para determinar cuál vendría a ser la fecha de cotización, ¿no? Es decir, por un aspecto de temporalidad en la fijación de precio. Pero únicamente para utilizar eso, pues no es una correcta aplicación del precio comparable no controlado porque no hizo una comparación a nivel o un ajuste a nivel de los precios, ¿no? En ese sentido, pues este caso, el Tribunal Fiscal, ¿no? Procede a dar por revocada la resolución de intendencia y favorecer definitivamente al contribuyente, ¿no? Este es un aspecto muy importante, ¿no? Con la finalidad de poder dar a conocer qué es lo que está sucediendo hoy por hoy en el mercado, en lo que corresponde a controversias o a jurisprudencia relacionada a exportación de commodities, ¿no? Y ya para finalizar, nada más unos comentarios generales que nos van a poder ayudar a poder resumir de alguna manera lo que hemos venido ya comentando. Como bien saben, la minería juega un papel muy importante en la economía del país, contribuye en gran medida a la producción nacional, exportaciones y por lo tanto a la recaudación tributaria, ¿no? Es un foco muy importante de poder ver cuáles son los aspectos de valor de mercado aplicables a este tipo de transacciones, ¿no? Grupos multinacionales realizan inversiones en el país. Con ello es importante ver cómo estructuran sus operaciones de exportaciones y ver y hacer una revisión de precios, de los aspectos de precios transferentes. El marco legal a través del sexto método ha ido evolucionando, ¿no? En la actualidad las declaraciones juradas sobre commodity juegan un rol importante para el establecimiento de valor de mercado, básicamente la fecha de cotización. OCDE establece que la fecha de cotización sea aquella que establecería entre terceros independientes y en caso no sea posible, se considera la fecha de embarque, ¿no? Y finalmente se podría utilizar una metodología distinta al PSNC, sí, por ejemplo, el MLT u otros métodos, siempre y cuando se sustente con un informe técnico, una evaluación cuantitativa y cualitativa que permita demostrar que hay muy poca confiabilidad en la aplicación para esa transacción particular, para ese mineral particular, del sexto método del precio comparable no controlado, ¿no? Entonces, estos son comentarios finales que definitivamente que estoy seguro va a poder ayudarlos a poder entender un poco más de todos estos aspectos del oro mercado para commodities. Y esto es lo que he venido a traerles en esta oportunidad
para este seminario de minería oil and gas, ¿no? Espero que haya sido de su agrado, espero que se haya podido entender todos estos puntos. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por su participación. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, César, por lo compartido con nosotros. Estoy seguro de que ha quedado todo bastante claro. No obstante, ya saben que si tienen alguna consulta dirigida a César o cualquiera de los demás ponentes, pueden canalizarla a través del equipo de IDE. Muy bien, con esto quisiera comentarles que la ponencia del doctor Camilo Sechurán será pospuesta debido a inconvenientes de último minuto ajenos al control de la organización y les será enviada a sus correos. Quisiera agradecer por su comprensión y agradecerles también por su participación. También agradecer a todos los ponentes quienes han desarrollado sus temas de una forma muy clara en todas las jornadas de este evento académico. Quisiera dar las gracias finalmente a nuestros auspiciadores que hacen posible la labor de IDEM. A nombre de IDEM les deseo unos muy buenos días y espero poderlos ver en una próxima oportunidad. Hasta pronto.